era un poco el reto de la peli, pero también era la apuesta desde el principio, ¿no? O sea, esta empatía con los incels desde el punto de vista de una mujer feminista, que es lo que me parecía más interesante explorar, porque la peli surge de una sensación como de pérdida de la capacidad de diálogo, ¿no? En un espacio político como cada vez más polarizado, que enfrenta mucho al feminismo con los masculinismos o con el supremacismo masculino o con cualquier persona que no se considere feminista, ¿no? Y hay un debate bastante violento en redes y unas identidades bastante férreas, bastante reafirmadas, y todo el mundo tiene que posicionarse en ese espacio, ¿no? Y a mí me da la sensación de que, bueno, me sigue dando, de hecho, de que es una tragedia esta capacidad, o sea, esta pérdida de la capacidad de diálogo, ¿no? Con el otro. Me parece que la política es el arte de aprender a vivir con quien no está de acuerdo con nosotros, ¿no? Y aprender a ponernos de acuerdo con gente que a priori está en otro punto del espectro ideológico. Entonces, creo que nos hace falta a todos, ¿no? Como sociedad, hacer un ejercicio de empatía y de escucha del otro, y de escucha, pues de esa alteridad radical de la que hablas, ¿no? Pues para salir de un diálogo de sordos, que es lo que se ha convertido la política y lo que se ha convertido las redes sociales también en gran medida, ¿no? O sea, yo alucino con la violencia que hay en redes de la gente, que me parece súper violento cómo se expresan, ¿no? Y los incels pues forman parte de esta violencia, y a mí me parece interesante como mujer feminista acercarme a ellos desde el cuidado, desde el cariño, desde la empatía, desde el entendimiento, desde la compasión, que me parecen pues afectos y estrategias intrínsecamente feministas también, mucho más que acercarme a ellos desde pues la agresividad, la violencia, el enjuiciamiento, que me parece pues precisamente estrategias y comportamientos que han sido históricamente patriarcales, ¿no? Y que no nos han llevado a ninguna parte. A ver, los medios de comunicación son víctimas de un sistema que está cada vez más... es un sistema de la inmediatez de la actualidad, ¿no? Una especie de dictadura de la actualidad que hace que los periodistas no tienen tiempo de hacer periodismo de investigación, no tienen tiempo de profundizar en los temas que tratan, ¿no? Y todo es pues a golpe de tuit, a golpe de ya saca este artículo, que o sea, la gente, además como el attention span, ¿no? La capacidad de atención de la gente se ha reducido muchísimo por nuestra utilización de las redes sociales, de internet, etcétera. Ya no se hacen tampoco artículos de prensa súper largos, reportajes súper largos, se hace, pero hay muy poco periodismo de investigación que se tome pues, lo que requiere una investigación periodística, meses para poder sacar una investigación interesante, compleja, con matices, que te dé a ver varias facetas de un mismo tema, ¿no? Y este periodismo de investigación, que a mí me parece súper importante, pues como vivimos en esta aceleración del presente inmediato y continuo, pues cada vez, y aparte requiere medios también. Requiere medios porque mantener como medio de comunicación un equipo de periodistas que se dediquen a la investigación es carísimo, porque tú les estás pagando un sueldo pero no están produciendo contenidos. Entonces, bueno, digamos que me parece que hay que salir de ese paradigma, ¿no? Hay que salir de... Me parece que se tendría que dedicar muchísimo más inversión y más medios pues al periodismo de investigación de calidad, y quizá necesitamos menos contenidos pero de mejor calidad, ¿no? Porque creo que vivimos rodeados de contenidos, en una especie de saturación. La palabra contenido, además, me parece una palabra bastante interesante porque quiere decir todo y no quiere decir nada, ¿no? ¿Qué es un contenido? ¿Qué está conteniendo? ¿No? ¿Quién lo contiene? No sé, contenido es esta cosa como... Tiene tan poca precisión la palabra. eh, que me parece muy paradigmática de que vivimos efectivamente pues, en la era de los contenidos, y quizá necesitamos menos contenidos, yo creo. La aproximación de la tecnología en mi peli, a ver, yo no soy tecnocrítica, o sea, soy bastante crítica con la tecnología tal y como existe hoy en día, pero no quiero tampoco ser tecnófoba, es decir, me parece peligroso pues lanzarse con todo contra Internet o con todo contra... porque me parece que Internet puede ser, pues tuvo, o quizá aún lo tiene, no lo sé, si nos reapropiamos Internet
potencial para ser una arma de democratización, una herramienta de emancipación, de reconocimiento de minorías, etcétera, pero también me parece que tal y como existe ahora mismo, la tecnología es más bien una herramienta de esclavitud, o sea, y de alienación. Y desgraciadamente Internet se ha convertido un poco en esto. Entonces, en la peli pues sí que hablo mucho de aplicaciones, hablo sobre todo de las aplicaciones de citas, de cómo estas terminan pues por aislarnos y por generar precisamente pues eso, pues unos vínculos de usar y tirar, unas sensaciones a nivel íntimas bastante dolorosas, ¿no? A veces de rechazo, de aislamiento, de soledad, ¿no? Problemas que afectan realmente a nuestra autoestima. Precisamente por cómo funcionan las aplicaciones de citas, o sea, los algoritmos que ordenan los perfiles ¿no? Con unas notas de atractividad, que las personas menos atractivas las relegan al final de esta lista de perfiles que hace que en muchos casos estos perfiles sean invisibles dentro de la aplicación y que nadie los vea nunca a pesar de que la están utilizando. El propio diseño de la interfaz de la aplicación que hace que, por ejemplo, tú cuando abres Tinder no te va a mostrar qué es lo que sería quizá más deseable, ¿no? Las conversaciones con gente que ya has empezado a tener un vínculo o a tejer algún tipo de relación, sino que te va a mostrar un nuevo perfil, ¿no? Es decir, te invita a que sigas pasando páginas de ese catálogo infinito de personas intercambiables y reemplazables entre sí, que es Tinder. Y entonces, bueno, con todo esto, que es un poco el tema de la peli, sí que soy muy crítica con estas tecnologías y con estas, sobre todo con estas empresas que hay detrás de las tecnologías, porque no hay que perder de vista que detrás de la tecnología hay personas que tienen el poder dentro de empresas, que son propietarias de empresas y que se llenan los bolsillos de millones y de millones de euros con nuestra utilización de estas tecnologías. Y luego, por otro lado, al mismo tiempo, paradójicamente, la peli está hecha utilizando tecnología. Es decir, yo, claro, la peli la hice pues con capturas de pantalla, con vídeos de YouTube, o sea, que al final también la tecnología digital ha hecho que yo pueda hacer esta peli pues sola en mi casa, con poquísimo dinero, con un presupuesto minúsculo, y eso es una maravilla también. Entonces, por eso también decía que hay que matizar, ¿no? O sea, para mí era muy importante que en la película yo estuviese presente con esta voz en off que es la voz de la narradora, digamos, que es mi voz, porque la peli surge de un deseo íntimo mío de querer responder a una carta que yo encontré en internet de un usuario miembro de esta comunidad incel y que yo tenía pues eso, ganas de responder a su carta, que era una carta de suicidio, que es como empieza la película. Y para mí era muy importante porque precisamente en esta pérdida de capacidad de diálogo con los hombres, también como mujer feminista y más aún con hombres de este tipo, yo tenía un deseo quizá una necesidad, más que un deseo casi, de explicar cosas, ¿no? Quería hablarles y quería dirigirme a esos hombres porque tenía esa sensación de que necesitaba tener una conversación, que tenía una conversación pendiente con los hombres heterosexuales en general y más específicamente con los hombres heterosexuales masculinistas, misóginos, etcétera, que no son todos los hombres heterosexuales, aunque casi todos. Eh, entonces, bueno, para mí era muy importante que toda la película tuviera esta estructura epistolar de carta y dialógica, es decir, que fuese una conversación imaginaria entre mi voz en off y la voz de los vídeos que vemos de esos hombres, de sus poemas, de sus textos, etcétera, y que yo también les diese la palabra, pero también pudiese tener un derecho a réplica, ¿no? Y que pues toda la peli se articulase en ese movimiento de vaivén de voces masculinas y mi voz, porque también mi voz pues permite también de alguna manera resignificar el material que yo estoy utilizando, ¿no? O sea, me parecía importante contextualizarlo, intentar producir algún tipo de sentido que quizá si hubiese puesto el material bruto, como lo vemos en internet, ¿no? Pues no hubiese podido producir ese sentido y resignificarlo como yo quería, con las herramientas únicamente del montaje. Quizá hubiese sido posible, quizá hubiese sido un ejercicio interesante, pero para mí me parecía un ejercicio muy complejo. El amor, no sé si me gusta hablar de amor. Sí, el amor, el problema del amor como tema creo que es que viene marcado por connotaciones que tienen que ver con el amor romántico, ¿no? Vivimos
pues una sociedad en la que se habla. Creo que el amor romántico, el amor entre una pareja, sobre todo una pareja heterosexual, compuesta por un hombre y una mujer, digamos que tiene una preponderancia tal y un papel tan central en nuestro imaginario colectivo, en nuestra cultura, en nuestras ficciones, que al final parece que es el único tipo de amor que existe. Y a mí yo reivindico mucho, por ejemplo, la amistad. La amistad entre mujeres, la amistad entre mujeres feministas. A mí me ha salvado la vida tener una red de apoyos de amigas que no han estado ahí cuando, o sea, que han estado ahí cuando los hombres no estaban ahí, cuando las parejas no han estado ahí, y que seguirán estando allí. Es decir, que lo bueno que tiene la amistad también es que dura y puede durar toda una vida, ¿no? Contraria, o sea, al contrario que una pareja que hoy en día pues cada vez duran menos, ¿no? Y cada vez los vínculos románticos son más frágiles y hay divorcios, separaciones, poliamor, hay vínculos de todo tipo y creo que iremos pues cada vez más en esa dirección y que en ese sentido, bueno, reivindico mucho el papel de la amistad. También la amistad entre hombres y mujeres, lo que pasa es que es una amistad un poco distinta porque precisamente está aún muy marcada por los códigos de la heterosexualidad, ¿no? Y es a veces muy difícil establecer una complicidad entre hombres y mujeres, o a mí por lo menos, y mi experiencia hablando con amigas heterosexuales es un poco la misma, ¿no? Que es complicado la amistad entre hombres y mujeres. Esperemos que en el futuro menos, pero sí que creo que la amistad nos puede salvar de muchas cosas y confío en que aprendamos quizá a construir juntos, ¿no? Una sociedad pues, que repose mucho más en estos vínculos y en lo que puede ser una familia de elección que no tanto en la familia nuclear de la madre, el padre y los hijos, ¿no? Como se ha ido haciendo, ¿no? Hasta ahora. El cerebro humano no está preparado para gestionar la cantidad de información, de imágenes y de información sobre la vida de los demás, de información sobre el mundo en todo momento, ¿no? A la que tenemos acceso en las redes sociales. Y esto me parece bueno, que sí que puede generar depresión y ansiedad a niveles masivos, ¿no? No te sé decir que sí, obviamente también genera individualismo y narcisismo, pero no sé, me parece una pregunta muy complicada. Lo que había antes de las redes sociales era misoginia, ¿no? En el que esto es histórico, esto no es nada nuevo, pero la novedad es cuando la misoginia se junta, se mezcla se alía con pues, las redes sociales de Internet. Es decir, la capacidad de vincularte con otros individuos que tienen una identidad que te viene dada y que tú únicamente tienes que adherir a ella, ¿no? Sobre todo cuando, pues eso, cómo funcionan estas subculturas o estas comunidades virtuales. Funcionan por gente que encuentra estos discursos por casualidad o por interés, porque le han llevado ahí los algoritmos o por búsquedas más, digamos, más voluntarias, pero que al final llegas ahí y te encuentras con eso, con esa cosmovisión, con esa explicación del mundo, ¿no? Y con esa identidad que ya existe, que está ya preempaquetada y tú solo tienes que acogerla, ¿no? Solo tienes que adherirte a ella. Cuando tú tienes un malestar que no tiene nombre, ¿no? Un malestar al que te cuesta darle una explicación, unos orígenes, una causalidad. Está muy bien llegar a un sitio donde te dicen, pues esto es por esto, es culpa de las tías, es culpa del feminismo, tú estás solo porque las mujeres son así y asao. Y claro, eso es es un alivio y puede ser muy satisfactorio para una persona pues, que sienta angustia, dolor, que tiene preguntas sin respuesta, ¿no? Ahí te dan como respuestas. Y sí que me parece que en ese sentido las redes, con esa cosa muy identitaria, muy tribal, muy gregaria que tienen, pues hace que
la misoginia pueda cristalizar en comunidades así muy herméticas y que tienen además pues una jerga muy determinada, una manera de hablar muy determinada, unas teorías muy determinadas para explicar el mundo, ¿no? De la píldora negra, o sea, la black pill, todo esto que es extremadamente complejo en realidad, que para alguien de fuera es incomprensible. Pero que justamente esa opacidad del lenguaje, esa opacidad de la identidad, también le da como una cosa, como una patina de fascinación, ¿no? Y lo vuelve atractivo para un joven o un hombre que, pues eso, que se sienta aislado y solo.